Lo que los impacientes radicales olvidan es que muchas de las injusticias de la sociedad de los primates tradicionales no eran ni siquiera percibidas como tales, ni siquiera por las mejores mentes de hace 1000 años, o de hace 100 años, o en el caso del sexismo institucionalizado, incluso hace 30 años atrás. Si podemos ver la injusticia y el absurdo en estas instituciones antiguas, es solo porque estamos evolucionando lejos de la robotización, precisamente en un momento de la evolución donde es necesario para nosotros ser más inteligentes y más sensibles en todos los circuitos. Cada uno de nosotros tiene un circuito favorito, es decir, un circuito que tiene impreso con más fuerza que los otros. Las faltas de comunicación, errores de juicio y la incomprensión general de uno a otro es mucho mayor por el hecho de que pocos de nosotros sabemos acerca de estos niveles entre los circuitos, y todos tendemos a asumir que la persona con la que estamos interactuando está en el mismo circuito que nosotros. Por lo tanto, hay tipos del primer circuito, narcisistas orales, en cada grupo social. Preséntales un problema e inmediatamente buscarán a otra persona para manejarlo, ya que la fase oral está impresa robóticamente para la dependencia. O si se ha impreso debilidad hostil en lugar de debilidad dependiente, estallará en cólera infantil y berrinches porque el problema existe y porque se lo han impuesto. Un tipo del segundo circuito en la misma situación tratará de asustar al problema para que desaparezca, ladrando y fanfarroneando, a la usanza de los mamíferos. Un tipo del tercer circuito trata de razonar sobre el problema. Este es el mejor enfoque, solo cuando los problemas también son racionales, es decir, ¿cómo funciona esta máquina? Puede ser inútil cuando el problema es otro ser humano actuando con la rabia más destructiva típica del segundo circuito. El liberal es el que sale de la habitación cuando la lucha empieza, dijo alguien una vez. Los tipos del tercer circuito se confunden y se sienten impotentes cuando la política de mamíferos del segundo circuito impera en la escena. Un tipo del cuarto circuito trata de ser racional, tercer circuito, y de detectar las dimensiones emocionales del problema, segundo circuito, pero básicamente trata de imponer una solución moral. Ahora, esto es lo decente, lo justo. Esto puede o no tener sentido para el tercer circuito racionalista, porque su objetivo es la justicia, y que, por lo general, no tiene ningún sentido en absoluto con el segundo circuito dominado por la emotividad y la territorialidad. Lo que es cierto para el grupo es cierto para el individuo. A pesar de que todos tenemos nuestro circuito favorito y tendemos a ver ese circuito como superior a todos los demás, podemos ser expulsados de este por las crisis o tensiones en cuyo caso saltamos a otro circuito. Los racionalistas más robotizados descenderán al primer circuito, eventualmente en el caso de que la amenaza a la bioseguridad sea consistentemente presentada a la pantalla de la conciencia. Y en caso de que sea imposible dejar la habitación cuando la lucha comience, el racionalista incluso descenderá al segundo circuito aullando y ladrando, con la presión suficiente. Oliver Wendell Holmes se refiere a esto como el principio de hidrostática en controversia, por el que los tontos arrastran a todo el mundo hasta su propio nivel. Los emocionalistas más robotizados también pueden pasar al tercer circuito, de manera temporal, si sigue habiendo un problema indisoluble
a toda forma de abuso emocional o contraataque. Todos nosotros giraremos en torno a las funciones paternales de los 4 circuitos, o superego. Incluso los niños pequeños lo harán por imitación. Si pareciera que la única manera de obtener lo que uno quiere es apelar a las buenas costumbres tribales, porque sería indecente no hacerlo como lo hacía el abuelo. Dadnos el niño cuando tenga 5, y lo tendremos de por vida. Así se jactaban algunos jesuitas del siglo XVIII. La orden de los jesuitas en ese tiempo, como Adolf Huxley más adelante señaló con sorna, educaron a Voltaire, Diderot y el Marqués de Sade. Obviamente sus tecnologías de lavado de cerebro no eran perfectas. Sin embargo, la mayoría de la gente en la mayoría de las sociedades crece como una replicación bastante exacta de la generación anterior. La mayoría de los niños educados por los jesuitas se han mantenido católicos. La mayoría de los hijos de demócratas no son republicanos, etc. Teniendo en cuenta la gran variedad de filosofías a disposición de cualquiera de nosotros, el nudismo, el budismo, el materialismo científico, el culto a la serpiente, el comunismo y el vegetarianismo, el idealismo, el subjetivismo y el existencialismo, el metodismo y el sintoísmo, etc. El hecho de que la mayoría de las personas permanezcan en la misma realidad túnel que sus padres indica que la aculturación es un proceso de control mental. Todos nosotros somos gigantes criados por pigmeos, que hemos aprendido a caminar con muletas mentales permanentes. Liberar nuestra estatura completa y nuestro poder cerebral total es de lo que trata este libro. Hay una historia zen, muy divertida, jajaja, acerca de un monje que no pudo alcanzar la iluminación, el cambio cerebral, a través de los métodos normales del zen. Entonces, su maestro le indicó pensar nada más que en un buey. Día tras día tras día, el monje pensó en el buey, visualizó el buey, meditaba sobre el buey. Finalmente, un día, el profesor llegó a la celda del monje y le dijo: «Ven aquí, quiero hablar contigo». «No puedo salir», dijo el monje. «Mis cuernos no caben por la puerta. No puedo salir». Al oír estas palabras, el monje fue iluminado. No importa lo que la iluminación signifique en este contexto. El monje pasó por un cambio cerebral, obviamente. Él había desarrollado la ilusión de que era un buey, y al despertar de ese estado hipnoide, vio el mecanismo de todas las demás ilusiones mentales y de cómo nos robotizan. Ejercicios. Número 1. Recrea vivamente en la imaginación tu primer orgasmo. ¿En qué medida utilizas todavía los mismos accesorios, estímulos para excitarte? Número 2. Trata de cambiar tu impronta sexual. Ve si puedes llegar al orgasmo por algún método que ha sido tabú o impensable para ti. Número 3. Imagina que eres el reverendo Jerry Falwell. Explica a un homosexual imaginario que su impronta sexual es pecado y que debe cambiar inmediatamente. Incluye instrucciones sobre cómo cambiar. Número 4. Imagina que eres gay o lesbiana. Explícale a Falwell por qué no quieres o no puedes cambiar tu impronta sexual para complacerle. Número 5. Lee Sexo y temperamento en 3 sociedades primitivas, de Margaret Mead.
A continuación, escribe una prueba de 5 páginas argumentando que los tabús de nuestra tribu tienen más sentido que los tabús de las tribus estudiadas. ¡Hazlo en serio! Número 7. Relee las historias de la jirafa y del ganso. ¿Qué te dicen acerca de tu propia impronta sexual? ¿Cuál es tu jeep y cuál es tu pelota de ping pong?